Ahí ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven? Yes. Sí. Ok, bueno. Como les decía, chicos, bueno, primero que todo, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy estaríamos terminando lo que sería historia. Vamos a terminar con lo que sería historia de Colombia y vamos a tener un pequeño receso y continuamos con el profe Ángel, lo que sería... Se me olvidó el tema otra vez. Muchachos, ya les digo. Vamos a ver teoría de la comunicación con el profe Ángel. Entonces, vamos a tener la clase dividida. También decirles, obviamente, ninguno es profesor. La historia es muy amplia, abarca muchas cosas. Si en algún momento tienen un tipo de aporte, algún dato que se nos esté olvidando mencionar, por favor pueden con tranquilidad alzar la mano o prender el micrófono, como decían, o por el chat. Entonces, bueno, iniciemos. Segunda parte de nuestra historia. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en lo que sería el Frente Nacional. Entonces, como sabemos, ¿verdad?, el Frente Nacional fue un acuerdo que se inicia en 1957, en el cual se decide repartirse el poder cada 4 años entre liberales y conservadores, compartiendo también como puestos en lo que sería ministerio y gobernaciones. Entonces, durante todo lo que fue el Frente Nacional, tuvo muchas cosas positivas. Por ejemplo, se crearon lo que fueron reformas sociales y económicas, se dieron la creación de muchas universidades, ¿verdad? Se amplió la cobertura de salud. También en lo que fue todo el tiempo, durante fue el Frente Nacional también, de hecho se creó el ICBF. Entonces, como que hay muchos avances que nos abarcan durante los 16, perdón, si son 16 años que nos abarca el Frente Nacional, bueno, sí. Entonces, durante todo el tiempo que nos abarca el Frente Nacional, se dan muchas cosas positivas, pero también con ello se dan unos contras. Todos estos pro, digamos, la creación de universidades, la ampliación de la cobertura de salud, todo esto se estaba dando sobre todo en las ciudades. Entonces, un poco las zonas rurales se sentían olvidadas. También digamos de que, como sabemos, se repartía lo que era el poder entre liberales y conservadores, entonces se dejaba fuera otros movimientos, como eran, por ejemplo, los movimientos de izquierda, los sectores de los campesinos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los estudiantes, ¿verdad? Todos ellos quedaban fuera dentro de lo que era el Frente Nacional. Y por eso también se sentía que no había como una verdadera democracia. También, como les decía, todos estos avances se dan como sobre todo en las ciudades principales, entonces en las zonas rurales había mucho analfabetismo y digamos de que no había oportunidades reales para los pobres. Entonces, digamos de que justamente este olvido, ¿verdad? Este olvido a las zonas rurales inicia que comiencen a surgir eh, diferentes grupos, ¿verdad? Todos estos grupos nacen inspirados como por lo que sería la Revolución Cubana, ¿verdad? Ideas socialistas de lo que era justicia e igualdad, ¿verdad? Y surgen, nacen lo que serían las primeras guerrillas alrededor de los años 60. Entonces, durante, digamos, de que todo lo que fue el Frente Nacional nos deja como consecuencia lo que sería la creación de distintos grupos, como lo fueron la FARC, ¿verdad? El ELN y el M-19, que cada una tenía como su propia visión ideológica y su propia estrategia, ¿verdad? En el Frente Nacional era como una disputa entre dos partidos, pero ya con lo que fue como la creación de estas guerrillas, digamos de que ya no era una pelea entre partidos, sino que era una guerra como por quién tenía derecho a gobernar el país. Entonces, digamos de que el Frente Nacional nos deja como consecuencia el inicio de lo que serían las guerrillas. Luego podemos pasar a un siguiente capítulo que sería en nuestra historia, que sería la época del narcotráfico. Y puse ahí como la sombra que cubrió a Colombia. Digamos que mientras todo esto, mientras el Frente Nacional, ¿verdad?, llegaba a su fin,
Como sabemos, también justamente se tenía ese abandono en las zonas rurales, en los campos. Entonces, digamos de que justamente eso, o sea, digamos, las zonas alejadas del país fueron como eh, espacios perfectos como para, digamos, todo lo que sería el narcotráfico. Entonces, nace esto, ¿verdad? Que cambia lo que es la historia del país para siempre. No venía, ¿verdad?, de una ideología política, de un partido, sino que venía del dinero y la cocaína, ¿verdad? Entonces, lo que fueron las selvas, los caminos de difícil acceso, fueron escenarios para lo que fue el cultivo, el procesamiento y el transporte de lo que eran las drogas ilegales. Entonces, lo que fue en 1970, ¿verdad? Se tuvo con una alta demanda de estas sustancias en lo que era Europa y Estados Unidos. Y pues aquí como la imagen de un fantasmita, porque el narcotráfico se convirtió como en un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que llegó incluso a todos los estados, a todos los niveles, incluyendo lo que era el Estado, la policía, el ejército, y invadió lo que fue como la vida cotidiana de los colombianos. Entonces, con la llegada, ¿verdad?, de este monstruo, de esta sombra, llegan también como los rostros más, sus rostros más visibles, ¿verdad? Que fueron, por ejemplo, como sabemos, Pablo Escobar, Hermanos Ochoa, eh, Gonzalo Rodríguez Gacha, todos estos personajes que, digamos, que hicieron parte de lo que fue como el cártel de Medellín. Y ellos desafiaron públicamente a lo que fue el Estado colombiano. Puse aquí como esta imagen, ¿verdad? Porque digamos de que sobre todo Pablo Escobar, digamos que se convirtió como en el capo del narcotráfico aquí en Colombia y digamos de que eh, financiaba como lo que eran barrios, canchas de fútbol, clínicas, ¿verdad? Pero todo esto se escondía como debajo como lo puse, eso mismo, una sombra, ¿verdad? Y tenían como una ley que era o plata o plomo, simple, soborno o muerte. Si digamos un juez, ¿verdad? Un policía, un periodista, un político, se interponían en su camino, solamente tenía dos caminos, aceptar dinero o morir. Entonces, digamos de que en este proceso, en esta etapa, lo que fue como el narcotráfico, muchos jueces murieron, muchos periodistas, ¿verdad? Y puse aquí como personajes valientes que salieron como a la luz en todo lo que fue como la época del narcotráfico. Tenemos a Luis Carlos Galán, ¿verdad? Que fue candidato a la presidencia, ¿verdad? Y quien denunció en su momento como la infiltración del narcotráfico en la política. Y digamos que exigía mucho como la extradición de estos a lo que eran los Estados Unidos. Y bueno, él es asesinado, ¿verdad? Presuntamente por lo que fue el cártel de Medellín. Entonces, digamos que mostró como ese suceso muestra como cuán profundo estaba en ese momento el narcotráfico, ¿verdad? Infiltrado en lo que era el Estado colombiano. Y también tenemos, por ejemplo, Guillermo Cano, ¿verdad? Que como sabemos fue director de lo que fue el periódico El Espectador y también fue periodista, ¿verdad? Y digamos de que él fue un defensor muy importante de lo que era la libertad de prensa. Él denunció abiertamente lo que fueron actividades del narcotráfico y en especial pues lo que fue a Pablo Escobar. Entonces, digamos que también fue asesinado por lo que fue el cártel de Medellín, ¿verdad? Y digamos de que él representó como en esos tiempos en los que decir la verdad nos podía costar la vida, él representó como lo que era la valentía del periodismo y la valentía también de muchos colombianos. Entonces, digamos que, ¿verdad? Durante los años, lo que fueron los años 80, los 90, pues, digamos que fue el terror de los carteles, ¿verdad? Estallaban carros bombas, mejor dicho. Se crea también como en ese proceso lo que fue el cártel de Cali y como sabemos, pues penetraron absolutamente todo. Entonces,
digamos que el gobierno colombiano también inicia como ciertos, en cuanto a respuesta como a esta etapa, nacen como lo que eran unidades antinarcóticos, por ejemplo, tratados de extradición, ¿verdad? Y como tratar de combatir esta sombra que nos cubre. Digamos, como sabemos, pues el negocio, ¿verdad?, del narcotráfico trajo muchas muertes, dinero manchado, eh, mucha violencia, ¿verdad? Pero pues el Estado colombiano estaba un poco débil, pero seguía de pie, seguía de pie. Y eso nos permite pasar a lo que sería una tercera etapa, la lucha del Estado y la sociedad por recuperar el país. Entonces, digamos que después de lo que fueron como el terror de los carteles, ¿verdad? También en este proceso, como en toda esta etapa, Pablo Escobar muere, y digamos de que con su muerte se van debilitando sobre todo lo que fue el cartel de Medellín y eventualmente el cartel de Cali. Con su muerte como que se debilita, digamos, estas fuertes estructuras. Obviamente, como sabemos, ¿verdad? El narcotráfico es algo que nos constituye hasta el día de hoy, es un problema que aún hay restos de esa sombra en nuestra sociedad, pero pues digamos de que ha sido una lucha, ¿verdad? Ha sido una lucha por recuperar el país. Entonces, después de eso, pues la violencia no acaba, pero sí abre como una ventana, y es el deseo de, como colombianos, de querer recuperar el país. Entonces, el Estado colombiano entiende que debe reformarse desde adentro. O sea, ya la política, incluso la policía, está manchada, tenemos que reformarnos desde adentro. Y eso da origen a lo que sería la Constitución de 1991. Entonces, digamos, con la Constitución de 1991 llega eh, distintos cambios y una nueva forma como de país, ¿verdad? Porque lo que fue la Constitución de 1991 nos reconoce a nosotros como, por ejemplo, una nación pluriétnica y multicultural, ¿verdad? Digamos que se fortalecen distintos derechos fundamentales, y se fortalecen también lo que fueron los mecanismos de participación ciudadana. Entonces se reconoce también con esa constitución lo que fue a Colombia como un Estado social de derecho, ¿verdad? Se fortalecen, por ejemplo, y se crean, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿verdad? Quien se encarga como de defender la Constitución, la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos humanos, y bueno, ya vamos a ver todo, como cada uno en enfoque, tanto de la Constitución como los mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad?, en futuras clases a profundidad, pero digamos que de ese deseo de reformar y de reconstruir el país nace lo que es la Constitución de 1991. Entonces, digamos que con eso también, digamos que llega un acceso, ¿verdad?, a lo que era la educación, a la salud, ¿verdad? Sea también como la extradición de muchos narcotraficantes, se depura la policía y se crean unidades especiales. Justamente en este momento llega algo llamado lo que fue el Plan Colombia, ¿verdad? Lo que fue un acuerdo de cooperación militar con Colombia y Estados Unidos en los años 2000. Entonces esto se hace bajo la presidencia de lo que fue Andrés Pastrana aquí en Colombia, y lo que fue el gobierno de Estados Unidos con la presidencia de Bill Clinton. Todo esto en los años 2000. Entonces, digamos que durante justamente toda esta época del narcotráfico, ¿verdad? También las guerrillas como que se fortalecen, ¿verdad? Se fortalecen con lo que era dinero de extorsión, del mismo dinero del narcotráfico, imponían su ley con ataques, con atentados, ¿verdad? Y digamos de que todo lo que fue como durante los gobiernos siguientes, digamos que intentaron como eh, contrarrestar esto. Entonces se desplegaron también distintas estrategias militares que abrieron puertas al diálogo. Entonces, por ejemplo, lo que sería Pastrana, lo que era un proceso de paz con las FARC, pero fracasa. Y como sabemos, digamos, Uribe apuesta por lo que sería una ofensiva militar.
lo cual sería llamado, ¿verdad?, el Plan Patriota. Entonces, digamos de que con el Plan Patriota, ¿verdad?, se buscaba lo que era como, bueno, aquí puse, estrategia militar, ¿verdad?, de gran escala, implementada en Colombia entre el 2003 y el 2006, ¿verdad? Y el objetivo principal fue desarticular a lo que eran las FARC. Entonces, digamos que se crea, ¿verdad?, como con el Plan Patriota con ese objetivo de retomar el control del territorio, sobre todo en zonas aledañas como lo fueron el Meta, el Caquetá, el Guaviare, el Putumayo, y se intentaba como cortar las rutas de lo que era el narcotráfico. Entonces, digamos que durante, ¿verdad?, como el Plan Patriota, ¿verdad?, se implementan, digamos que participan militares, ¿verdad?, con equipamiento, helicópteros, aviones, tecnología de punta, ¿verdad? Y digamos que se debilitan a la FARC, pero no completamente. Y también, como sabemos, a raíz de eso surgen distintas denuncias de lo que fue como violaciones a derechos humanos. Y lo que sabemos, los llamados falsos positivos, que eran como ejecuciones de civiles que eran presentados como guerrilleros. Entonces, también durante todo esto, digamos, sí, el objetivo era desarticular militarmente a la FARC, pero también se dan muchos desplazamientos forzados, también como de, de campesinos, ¿verdad? Y digamos de que todo esto, esta situación, crea en el futuro, ¿verdad? Como lo que serían distintos programas, ¿verdad? Como serían, no sé, Colombia Soy Yo, asociaciones de reparación a las víctimas del conflicto armado, ¿verdad? Reconciliémonos, etcétera. Y digamos de que no solamente eso, sino que también como eh, el país, ¿verdad? Como sociedad también seguíamos como en ese proceso de esa lucha diaria por lo que era recuperar el país. Entonces, no solamente fue eso, sino que también habían colombianos estudiando, trabajando, emprendiendo, justamente con ese deseo de sociedad, de como conjunto, como sociedad, por recuperar el país, esa lucha. Y eso nos lleva al siguiente momento, que serían los acuerdos de paz entre el Estado y la FARC. Entonces, sí, venimos de un conflicto armado de más de 60 años, ¿verdad? Casi 5 décadas, nos hemos matado los unos a los otros, ¿verdad? Es un conflicto interno que ha llevado la vida de millones de civiles, ¿verdad? Y digamos de que se inicia lo que sería como en el 2012, ¿verdad? Como sabemos, digamos que el pueblo, ¿verdad?, resistía. Seguíamos resistiendo, sobre todo porque lo que fueron como todo como, ¿verdad?, la creación como de las FARC, las guerrillas, todo esto, digamos que se financiaban, ¿verdad?, por lo que era por secuestros, por lo que era la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico. Entonces, bueno, se dice como, bueno, ya nos hemos matado lo suficiente, hay que hacer la paz, literalmente hacer la paz. Entonces, inicia, ¿verdad?, el proceso de paz en el 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos y se inician en La Habana, Cuba. Con este proceso de paz, ¿verdad?, que se buscaba, como lo vemos, poner fin a lo que era el conflicto armado de más de 50 años, lo que era el desarme y reincorporación a la vida civil y participación política de lo que era como la guerrilla y también reconocer a las víctimas. Entonces, este proceso de paz tuvo 6 puntos importantes, que los tenemos aquí. Entonces, vamos a ir como viendo como cada uno en específico, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad?, lo que era una reforma rural integral en el 2013. O sea, la agenda como de negociación tuvo 6 puntos importantes. Entonces tenemos reforma rural integral en el 2013, ¿verdad? Que digamos que lo que promoviera garantizar el acceso a tierras para campesinos, buscar el desarrollo rural con equidad, ¿verdad? Y hacer, digamos, promover lo que era la infraestructura y salud en el campo. Y digamos que este primer punto sea, digamos que ¿cómo podría decirlo? Se aprueba
¿sí? Se aprueba, lo que sería en mayo del 2013. Pasamos eh, a un segundo punto que fue lo que era participación política. Que digamos que en este momento, digamos que con esa participación política se busca como el derecho, ¿verdad?, de los combatientes a formar lo que eran partidos políticos y digamos que reformas lo que era al sistema electoral y político. Y eso se aprueba en noviembre del 2013. Tendríamos un tercer punto, ¿verdad?, que abarcaba cómo solucionar el problema de drogas ilícitas en 2014. Entonces, ¿qué buscaba esto? ¿Verdad? Una solución voluntaria, sustitución voluntaria a los cultivos de coca, uno, y digamos que hacer una lucha contra el narcotráfico sin criminalizar a lo que eran los campesinos. Y esto se aprueba en mayo del 2014. Igual no se preocupen que, o sea, no he visto ni una sola pregunta en el examen de estos temas. O sea, desde el Frente Nacional no he visto que haya como una pregunta acerca de esto. No sé en el IFES, no sé en el IFES, pero en cuanto al examen de la Universidad Nacional, realmente nunca he visto que se tome esto. Pero es importante entenderlo, ¿verdad? Es importante conocerlo. Entonces, no se preocupen tanto como por eso, pero como, bueno, tomen apuntes de lo que sería importante, pero pues, no sé, no se preocupen tanto. Hay que verlo igual. Entonces tendríamos un cuarto punto, ¿verdad? Que sería la reparación a las víctimas en 2015, que buscaba como lo que era el reconocimiento de responsabilidades de ambas partes. Con esto se crea también lo que era la Comisión de la Verdad, la JEP, Justicia Especial para la Paz, y lo que era como medidas de reparación y garantías de no repetición. Y se aprueba lo que sería en diciembre del 2015. Pasamos a un quinto punto, ¿verdad? Que sería el fin del conflicto armado que se da en el 2016, que en el que se compromete, ¿verdad?, las FARC como a dejar las armas, que se dé una reincorporación de la FARC a la vida civil y seguridad y garantías, ¿verdad?, para los excombatientes. Y esto se aprueba en julio del 2016. Y luego se da lo que sería una verificación y referendación en el 2016, que lo que buscaba era como mecanismos para aplicar y verificar todo lo pactado. También digamos que se da una participación de distintas como organizaciones internacionales, como sería la ONU, y justamente en este momento se da la participación ciudadana o el plebiscito. Entonces se aprueba eso en agosto del 2016, ¿verdad? Podemos pasar a lo que sería el siguiente punto. Entonces, el 2 de octubre del 2016 se hace el plebiscito. Se somete, ¿verdad?, a votación ciudadana. Gana el no con lo que era como alrededor de un 50,2%. Vamos a verlo también luego cuando veamos lo que eran lo que son los mecanismos de participación ciudadana, pero el plebiscito tiene algo en el que sí se le pregunta a la sociedad qué opina sobre X o Y situación, pero no quiere decir que como se vaya a tomar en cuenta esa opinión, básicamente se vaya a tomar en cuenta esa opinión, qué fue lo que pasó. Digamos, gana el no y por qué, digamos, cuáles eran los argumentos de las personas que votaron por el no, ¿verdad? Digamos que creían que debía haber como una impunidad para los guerrilleros, creían que no debían tener como lo que era participación política y digamos que había muchas objeciones, sobre todo como por las comunidades religiosas y distintos políticos, sobre todo de ultraderecha. Digamos que también digamos que sí, o sea, como en el no, ¿verdad? Participan también como lo que fueron partidos cristianos, como lo fueron como lo es Mira, ¿verdad? Entonces, luego bueno, gana el no, ¿verdad? Se hace lo que sería una renegociación. Entonces Santos decide como, bueno, no vamos a imponer el acuerdo de paz, pero en su lugar abre lo que sería una mesa de diálogo con los sectores que eh, promovieron el no. Entonces, digamos que se sienta, ¿verdad?, con lo que sería el Centro Democrático, los partidos cristianos, representantes de las víctimas, ¿verdad? Y se hace un nuevo acuerdo. Se hace un nuevo acuerdo, ¿verdad?, que sería el 24 de noviembre de
2016 y se firma en el Teatro Colón de Bogotá. Entonces el acuerdo, ¿verdad?, es aprobado por lo que sería el Congreso de la República y aquí tenemos una fotico de lo que fue, ¿verdad? Se firma entre el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, y, ay, no me acuerdo, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, creo que era como, no sé, como el representante de lo que eran las FARC, ¿verdad? Entonces, digamos, las FARC se comprometen a entregar las armas, ¿verdad? A transformarse en un partido político y a tener una reintegración. Entonces, bueno, eh, más tarde, ¿verdad? Juan Manuel Santos gana lo que sería el Premio Nobel de la Paz, lo cual dedica a las víctimas del conflicto, pero obviamente, muchachos, obviamente todos los problemas no se iban a solucionar con una firma. Lamentablemente, con una firma no se iba a lograr como la paz en específico. Entonces, digamos de que después, ¿verdad?, de lo que fueron 5 siglos de historia, de conquistas, de rebeliones, de guerras, de rupturas, de reconstrucciones, podemos pasar a lo que sería Colombia en el siglo XXI. Entonces, Colombia entra a lo que sería el siglo XXI herido, pero profundamente vivo, ¿verdad? Lo que eran las guerras, la desigualdad, el narcotráfico, todo eso no pudo como apagarnos por completo. Y pasaríamos a el último capítulo de la historia de hoy, que sería Colombia hoy. Entonces puso una frase que dice, hoy, aunque enfrentamos grandes desafíos, ¿verdad? La paz no se acabó con una firma. Todo lo que nos constituyó como historia, ¿verdad?, no se iba a acabar, pero hemos aprendido a convertir el dolor en arte y la guerra en memoria. Entonces, hoy enfrentamos, ¿verdad?, grandes conflictos, pero hemos aprendido a florecer, ¿verdad? El país florece, ¿verdad?, con colombianos trabajando, ¿verdad?, juntos para lograr una Colombia distinta. Entonces, hay muchas cosas de verdad, lo que fueron el narcotráfico, todas esas cosas dejaron una muy mala imagen en su momento de lo que era Colombia al mundo, pero hoy se ha visto como un cambio, una transformación. Entonces, aquí puse como distintas cosas que nos representan a nosotros como colombianos. Sí hablamos ya de lo que fue como la dificultad de la guerra, de todo lo que pasamos, pero también Colombia tiene muchas cosas muy bellas. Por ejemplo, como sabemos, Gabriel García Márquez, ¿verdad? En 1982, digamos, cambia un poco la visión de lo que sería el mundo hacia Colombia. Sí, en medio de Colombia un poco trágica, en medio de la guerra, aún así existe la magia que llegó con su realismo mágico. Fernando Botero, ¿verdad?, que con sus obras también, no solamente Fernando Botero, también David Mansur con sus artes, con sus obras que expusieron la realidad del país, ¿verdad? El país ha demostrado que la creatividad, la disciplina nos puede transformar. También tenemos una gran riqueza natural, como sabemos, ¿verdad? Las selvas amazónicas, tenemos costas con 2 océanos, tenemos una variedad de, de, de ecosistemas, tenemos montañas nevadas, tenemos desiertos, tenemos volcanes, por aquí tenemos una fotico de lo que sería el río Cauca, nuestros ríos, el río Magdalena, el Guainía, ¿verdad? Aquí tenemos una fotico de nuestras aves, tenemos más de 1900 especies de aves y contando. Tenemos la gran diversidad de orquídeas, ¿verdad? Somos una nación resiliente y hemos aprendido a avanzar, ¿verdad?, sin olvidar nuestro pasado. Entonces, podemos llegar aquí a esta última frase de hoy. Colombia no es todo lo que ha sufrido, sino que es todo lo que ha resistido. Y la historia del país no se acaba porque la continuamos escribiendo nosotros día a día. Entonces, ¿y qué mayor ejemplo de escribir esa historia que nosotros, que estamos luchando, ¿verdad?, por educarnos y porque haya una transformación no solamente a nivel nacional, sino una transformación iniciando desde nosotros mismos.
Entonces, aún queda mucho, ¿verdad? Hay una juventud despierta que mayor ejemplo estamos nosotros y seguimos escribiendo nuestra historia día a día. Entonces, con eso podemos terminar lo que sería historia, la modalidad de historia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, amenaza? Y sí, eso sería por el momento.